Así que bueno, vamos a compartir una porción de la Escritura en esta mañana. Primeramente vamos a leer en el libro de Eclesiastés capítulo 6, versículos 1 y 2. Eclesiastés 6, versos 1 y 2, leemos en el nombre del Señor Jesucristo y dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre, a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad para disfrutar de ello, sino que le disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Cuando se escribió este libro hace siglos atrás, ya el sabio había visto esto. Muchos tenían bienes en lo material, pero no tenían la gracia de disfrutarlos. Pero podemos aplicar esto también a lo espiritual. Dios nos otorga por su gracia riquezas, bienes, honra. De eso habla el Evangelio de la Gracia. Un evangelio que nos enriquece. Y dice, nada le falta. Pero no disfrutamos. ¿Cuántos creyentes hay que conocen las riquezas del evangelio y no disfrutan? Siempre está deprimido, siempre está enojado. Qué triste condición. Si esa es nuestra condición, tenemos que orar al Señor. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Tenemos que aprender a sobreponernos y a enfrentar la vida. Precisamente de eso trata el mensaje que vamos a considerar hoy en el libro de los Hebreos. Los santos a los que fue dirigida esta carta, si usted estuvo cuando fue el estudio bíblico, seguramente recordará. Eran los santos que recibieron el Evangelio en los primeros tiempos de la Iglesia. Tenían una particularidad, que todos ellos eran guardadores de la ley. Ellos habían crecido, vivían en una sociedad totalmente, estaba implantada la ordenanza de la ley. Sin embargo, ellos recibieron al Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que empezó? La persecución. La persecución. En ese tiempo predicaban el Evangelio, dice que Juan y Pedro iban entrando a un templo y vieron a un hombre cojo de nacimiento, oraron y en el capítulo que sigue dice estaban presos. Esteban fue asesinado por la fe. Así que no era un tiempo fácil, era un tiempo muy complicado. Y el escritor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, en primer lugar, los primeros capítulos le muestra el contraste entre la ley y la gracia. Pero ahora aquí vemos un aliento. Hebreos capítulo 10 y el verso 36. Y dice así esta porción: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Estos santos recibieron el Evangelio. Algunos escucharon el Evangelio del reino y otros el Evangelio de la gracia. Pero todos fueron perseguidos. Dice el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, que fueron esparcidos, dice, iban predicando. Nosotros, gracias al Señor, no tenemos esa dificultad hoy, de tener que mudarnos por persecuciones en cuanto a la fe. Pero así era su comienzo. Y hay algo en la condición de todos los seres humanos. Humanamente, naturalmente, somos inconstantes.
Con los que tenemos cierta edad ya sabemos cuántos cursos iniciamos y no terminamos. ¿Cuántas cosas? A veces un deporte. Acá íbamos a caminar, vamos a caminar. Después no caminamos más. Así, toda nuestra vida está caracterizada por inconstancias. El problema cuando eso llega a la vida de fe, inconstante. Vamos a orar todas las mañanas, después ya no oramos. Vamos a leer la palabra todos los días, tampoco. ¿Pero qué dice la Escritura? Os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Llegar a terminar nuestra carrera. Hace poco, no recuerdo bien, pero meditábamos en un tipo de competencia que había en Grecia. ¿Se acuerda? La competencia de las antorchas. Esa competencia tenía una característica que para ver un ganador tenía que llegar al final de su carrera con la antorcha encendida. Por ahí era muy rápido, pero si la antorcha se apagaba, no era el ganador. Por eso, acá mismo el apóstol que escribió, que nosotros creemos que fue Pablo, dice, corre con paciencia, dice. Era una carrera de postas, se iban pasando la antorcha. Y si se apuraba, por ahí se le caía la antorcha. Y así también muchas veces pasa en nuestra vida. Corremos un tiempo y después viene la circunstancia y la antorcha se apagó. Ya no hay deseos. A veces así cometemos el error de declarar, no siento. ¿Y quién le dijo que la vida de fe tiene que ver con los sentimientos? Eso está mal. Nosotros tenemos que creer, sienta o no sienta. Hay días que nos despertamos de un humor que ni nosotros nos soportamos. Y mire si decimos, yo no me siento hijo de Dios. Es una locura. Sin embargo, una y otra vez se dice eso, no siento. Nuestra vida es de fe. Sienta o no sienta, a nadie le importa, sino lo que creemos. Así que vemos aquí cómo ellos son alentados. Y son alentados a la perseverancia. Esa palabra perseverancia no es una palabra que nos gusta mucho, porque enseguida asociamos con ese pasaje, dice, el que persevera hasta el fin será salvo, y se nos paran los pelos. No, dice, eso no es para la iglesia, y tiene razón, esa parte no es para la iglesia, es para Israel. Pero sin embargo, la Escritura habla de perseverar. La palabra perseverar habla de continuidad y firmeza en lo que hacemos. Continuidad y firmeza. Cuando Pablo escribe a los santos de Filipo, en el capítulo 1 hace mención a la comunión desde el primer día, dice. Qué lindo mantener así comunión con hermanos por años. Comunión desde el primer día. No le pudo decir lo mismo a los corintios, ni a los gálatas. No había comunión. La comunión era variable, pero con creyentes fieles se puede mantener comunión por años. Y ahora vemos aquí este cuadro. Dice, os es necesaria la paciencia. ¿Por qué decía así? Bueno, porque como vamos a ver, muchos eran encarcelados, dijimos, otros fueron asesinados. Y esto no solo se aplica a nuestra carrera espiritual, también se aplica a nuestro trabajo, en lo natural. Paciencia. Sobre todo, dice Pedro, si tenemos patrones difíciles de sobrellevar, dice. Paciencia. ¿Y qué hay de los matrimonios? También precisamos paciencia. Paciencia. Nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestra vida de iglesia. La tendencia humana que todos tenemos es, apenas hay un problema, me voy, dice. No, dice, me peleé con mi mujer, me voy, dice. Insólito. Dice la Biblia que el amor de Dios nunca deja de ser. Así que si realmente hay amor, vamos a sobrellevar las adversidades. A veces es muy fácil abandonar todo. Bueno,
Dios va a tomar en cuenta. En estos tiempos que vivimos, alguien que persevera y trabaja por su matrimonio, parece anticuado. Y si alguien quiere perseverar en guardar su separación, su vida de santidad, no va a faltar uno que le va a decir que es un legalista. Porque estos son los tiempos que vivimos. Pero los hebreos son un grupo especial de creyentes. Está hablando de aquellos que aceptan desafíos y cambian etapas. Y usted y yo somos llamados a ser hebreos. Pablo dijo, yo soy hebreo de hebreos, dice. Así que soy el más hebreo de todos, dice. Y nosotros también. Así que esta palabra es para nosotros. Dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tiempo pasado y tiempo presente, o tengáis la promesa. Seguir al Señor Jesucristo es una vida de disciplina y de constancia. ¿Cómo nos damos cuenta que andamos en nuestra carne? Y porque queremos abandonar todo. A veces no nos damos cuenta que es nuestra carne lo que no quiere seguir. Nos ofendemos, nos enojamos, nos desilusionamos. Bueno, pero en la medida que crecemos ya no nos vamos a desilusionar. Porque si hay madurez espiritual, sabemos que somos falibles. Vamos a orar nomás. Pero el creyente niño, creyente carnal, siempre está enojado. Cualquier cosita le vino bien. Así que tenemos ejemplo aún en lo natural. La perseverancia. ¿Cómo un comerciante llega a ser exitoso? ¿Usted cree que le va todos los días bien? No. Hay días que no va bien. ¿Y qué hablar de un deportista? ¿Cuántas circunstancias adversas? ¿Y qué hay de los matrimonios de años? Si yo pregunto esta mañana, ¿quién no pasó circunstancias? Pero aprendemos por la palabra de Dios. La perseverancia correcta necesita un plan. Por ejemplo, alguien que va a sembrar un campo. No es que va a tirar así nomás y que sea lo que Dios quiera. Hay un plan, está planificado. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo va a ser un matrimonio duradero? Acá hay jóvenes que están queriendo empezar su vida matrimonial. ¿Cómo es? Bueno, el plan está en la palabra de Dios. ¿Por qué fracasamos? Bueno, porque las dos partes no aplican lo que dice la Biblia. Entonces va a haber fracaso seguro. Pero gracias al Señor que todo aprendemos. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios que el amor de Dios todo lo soporta. Dice. Todo lo espera en fe que haya un cambio. Por ahí espera 40 años, pero es amor de Dios. Por eso va a soportar. Así que vemos ejemplos en lo natural. Como dije, la perseverancia requiere de un buen plan. Y el buen plan está en la Biblia. Está todo en la Biblia. Cuando nosotros fracasamos, dejamos de actuar conforme a la palabra de Dios porque dejamos de lado la palabra de Dios. No hay motivo para abandonar. Sin embargo, una y otra vez encontramos ese cuadro. Capítulo 10, verso 32. ¿Qué es lo que le sugiere? Dice, pero traed a la memoria los días pasados. Escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso está hablando de las experiencias negativas de nuestra vida. Pero aquí está alentando a los hermanos. ¿Y qué le dice? Traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. ¿Qué le está diciendo? Acordate de las victorias que tuviste. Ese mismo Dios que nos acompañó allá es el mismo Dios de hoy. Pero nosotros tenemos más experiencia. Y viene la palabra y le alienta. Recordar las victorias pasadas.
Esta palabra que fue traducida aquí, gran combate, es la misma palabra del griego de la cual sale la palabra deportista. Así que un corredor es un combatiente. ¿Se acuerda cuando estudiamos acerca de eso? Que dijimos que la palabra que caracterizaba al corredor era la palabra agonía. Ir muriendo de a poco. De eso se trata la carrera. Y de hecho, los que alguna vez hemos corrido algo, cuando vamos llegando al final nos vamos muriendo. Y así también tiene que ser en lo espiritual. Nuestra vieja creación tiene que ir muriendo. Correr y correr. Pero ahora vemos aquí, dice, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Meditaba en el año 82, estaba en una compañía militar en plena guerra y a los 20 días nos mandaban a los buques. Y uno de esos buques fue el Belgrano. Y en ese naufragio, exactamente al mes de haber ingresado, había 100 soldados que tenían 30 días de instrucción. Y hay veces, así pasó con estos hermanos, recién convertidos, fueron perseguidos, asesinados, dice la Escritura, aún sus bienes le quitaron. A veces el Señor permite así, este tipo de circunstancias. Dice, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculos. O sea, los pusieron en primera línea. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Todo corredor va a tener pérdida. Es mentira eso que enseñan, venga el Evangelio, se le van a acabar los problemas, va a prosperar. Mentira. Y si usted ama al Señor y va a correr, va a perder. Muchas cosas materiales vamos a perder. Hay cosas que solamente el Señor conoce. Vamos a perder. A veces poder estar con la familia. Yo el último cumpleaños de mi madre no estuve con ella, porque estaba sirviendo al Señor. Y se fue. Hay cosas que perdemos por causa de la obra de Dios. Pero dice la Biblia, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadeciste. Antiguamente esto era real y hoy es real en algunos países, pero esta palabra presos que encontramos aquí nos da la idea de alguien limitado. Y hay muchos tipos de limitaciones. Una de las limitaciones es la salud. De hecho, nosotros aquí tenemos 2 hermanos limitados. Nuestra hermana Adela, que está en un geriátrico, y nuestro hermano Raúl, que está en una cama hace 2 años y medio. ¿Y cuál es la actitud? Dice, de esto te compadeciste, prestaste atención, dice. ¿Y qué más encontramos aquí? Dice, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. A veces nuestros bienes, nosotros enseguida asociamos con dinero, puede ser, pero a veces nuestro descanso es un bien. Podríamos estar descansando, pero la obra del Señor lo necesita. A veces yo veo hermanos, vienen aquí a la noche, no están bien de salud, pero vienen. Sufrieron el despojo de sus bienes, con gozo, dice. Gracias, Señor, dice. ¿Por qué? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué lindo, pasa el tiempo y cada vez vemos más cerca que la herencia ya está más cercana. Y yo digo, cuando
llega el momento de partir, los que hemos estado en ocasiones a punto de morir, viene a la mente en un flash lo que no hicimos. Eso me pasó en mi época de bombero varias veces. Son segundos que el cerebro recuerda lo que no hicimos, qué me faltó. ¿Y qué hay cuando el Señor nos llame? Yo agradezco al Señor por tantos años trabajando con mi esposa y conocer tantas hermanas y hermanos que han trabajado tanto para el Señor. ¡Qué lindo! Pero qué triste también los que nunca hicieron nada. Llega el momento de partir y dice, pero ¿por qué no aproveché mi tiempo? Acá en este país hay oportunidades para todos. Así que si hasta ahora no venía haciéndolo, puede hacerlo. Podemos todos aprovechar bien nuestro tiempo, porque dice, tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Allí es nuestro lugar eterno. Allí es donde verdaderamente vamos a vivir y disfrutar. Esto es algo tan pequeñito. La otra vez tomé el ejemplo de una regla. Nuestra vida aquí puede ser 1 centímetro, más o menos. Pero en los cielos es sin fin. Y para eso nos estamos preparando. Y dice el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué le dice así? Porque estaban tan golpeados, tan contrariados, que alguno estaría dudando. Así como le dije, empezamos un curso, lo dejamos, tantas cosas en nuestra vida hacen así. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Gracias al Señor. La adversidad es un aliado valioso para los que amamos al Señor. Romano dice, los que aman a Dios, todo le ayuda bien, dice. El problema es cuando no amamos a Dios. Y nosotros en nuestra vida tenemos 2 creaciones. Una ama a Dios, la vida de Cristo. Pero la vieja creación no ama a Dios. Y tenemos que aprender a distinguirla. ¿Será que amamos al Señor o qué? Bueno, la circunstancia va a sacar a la luz. Vemos por la palabra de Dios las cosas en que perseveraban los santos. Son 3 principalmente. 3. En primer lugar, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5. Cómo el Espíritu Santo resalta una y otra vez este tema. Ya van 3 reuniones que habla acerca de lo mismo. 1 Tesalonicenses 5 y el verso 17, orad sin cesar. Orad continuamente, dice. Así que aquí vemos una de las cosas que los santos del principio hacían. Perseveraban en la oración. Lucas capítulo 18, habíamos visto el domingo anterior, creo. Lucas 18 y el versículo 1. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Al menos esta Biblia dice así. ¿Y qué más? Y no desmayar. ¿Por qué dirá así? Porque a veces oramos por años y todavía no vemos. Pero la fe se va fortaleciendo. Y yo sé que hay cosas que tal vez nosotros no vamos a ver, pero Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. Siempre me acuerdo el testimonio de nuestro hermano Samuel, muchos le conocieron. Su mamá oraba por él. Sin embargo, él terminó siendo un siervo de Dios. Cuando su mamá vivía, él no quería saber nada con el Señor. Dios va a cumplir. Nuestra parte es orar perseverando, con continuidad, sin desmayar. A veces oramos años y no se ve nada, no importa, porque creemos. Simplemente Dios tiene su tiempo. Oramos por nuestros hijos rebeldes. Tranquilo,
Dios va a cumplir su palabra. Salmo 55 y el versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Así que vemos la oración perseverante. Romanos capítulo 12 y el verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué privilegio tenemos. Y qué facilidad Dios nos da de poder comunicarnos con Él por medio de la oración. Nadie puede decir que no puede orar. Tal vez estamos en una cama, podemos orar. Estamos en la guardia de un hospital, en todos lados podemos orar al Señor. Constante. Así que esa es una de las cosas de la iglesia del principio, perseverante en la oración. Hechos capítulo 2, vemos la segunda cosa que había y que nosotros también tenemos que continuar. Hechos capítulo 2 y el verso 42, me llamó mucho la atención, porque en este tiempo ya no es tan así. Hechos 2, verso 42 dice, y perseveraban. ¿En qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Así que la iglesia del principio tenía doctrina. Y ellos continuaban con eso. Hoy, por eso yo digo, si usted ama la obra de Dios, usted ama al Señor, ore por el tema de la doctrina. Porque hay doctrina de todos los colores. Aún dentro del mensaje de gracia hay distintas doctrinas. Cuando usted escuche que alguien le habla de obediencia y no le habla de fe, abra bien su ojo, que hay algo raro ahí. Porque el evangelio de gracia es un evangelio de fe que trae la obediencia. Pero si le hablan de obediencia solo, cuidado, que está más para los Gálatas que otra cosa. Dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué otra cosa perseveraban? En la comunión unos con otros. Esto también se perdió. Perseverante en comunión, dice. La palabra comunión significa tener en común. Y Pablo, escribiendo a los filipenses, enseña cómo debe ser esa comunión. Precisamente sobre las cosas en común. ¿Y por qué no podemos tener comunión? Porque una y otra vez viene el fracaso, porque el enemigo nos mete en la cabeza que mi luz es mejor que la del hermano Gabriel. Por eso viene el problema. Tenemos que aprender a respetar. Y no se respeta. Entonces vienen las guerras, los líos. Ahí está el problema. Tenemos que orar al Señor, que nos enseñe a entendernos en la diferencia. ¿Y qué es lo que Pablo dice escribiendo a los filipenses? Que los puntos en los que no estamos de acuerdo no hay que tocarlos. Hola. Esos puntos no se tocan. Pero sin embargo pasan los años y cada vez está todo peor. Así que vemos aquí comunión en la doctrina, comunión unos con otros en el partimiento del pan. Y otra vez en las oraciones. Eso era en lo que perseveraba la iglesia del primer siglo. Perseveraban. Y ojalá nosotros podamos terminar así también nuestra carrera. Mire cuando el Señor nos diga, ¿qué hiciste vos con la comunión? No, porque yo tengo la verdad. ¡Qué horror! ¿Qué nos pasó? Bueno, tenemos que consultarle a Pablo, porque el apóstol Pablo nos enseña si queremos aprender. Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2 y el verso 46, otra cosa más, y perseverando unánimes. La palabra unánime significa un alma. No hay diferencia. Y eso habla de madurez. Aprender a respetar la luz de otro y si sabemos que en un punto no estamos de acuerdo, ese tema no lo toquemos. Oremos nomás cada uno en casa. No, pero no. Acá se hace como yo digo porque yo sé.
perseveraban unánimes cada día en el templo. Mire qué lindo si tuviéramos culto todos los días. A veces nos cuesta un día en la semana, pero estos iban todos los días al templo. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué hermoso! Perseverar unánime. De esto habla la madurez, de aprender a respetar los espacios, las luces de cada uno. Dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Así que la revelación la tiene que dar Dios. Pero una y otra vez fracasamos ahí. Que el Señor realmente nos ayude. Y por último, ¿en qué más la iglesia perseveraba en el principio? 1 Corintios capítulo 15. Y el verso 58. Así Pablo le enseñó a esta asamblea y nos enseña a nosotros. Debemos perseverar. Esto no habla de salvación, esto habla de servicio. 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, amado, está firme y constante, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué hermoso! Siempre. Mientras tengamos salud. Yo siempre digo, la única excusa es nuestra salud. Y a veces nuestro trabajo, pero tenemos que orar para cambiar de trabajo si no nos permite servir al Señor. Porque la vida es tan breve. Se lo digo yo, que la vida se fue volando. Es muy breve. Y si usted tiene un deseo por la obra de Dios, bueno, ore al Señor. Si no, toda la gente trabaja los fines de semana y vive igual, pero cuestión de fe. Así que vemos, dice, hermano mío, amado, está firme y constante, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que estos son los 3 puntos en que la iglesia del principio perseveraba. En la oración, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la comunión. ¿Qué pasó con nosotros 2000 años después? ¿Qué pasó? Acá solo en Esteban Echevarría hay más de 500 congregaciones evangélicas distintas. ¿Y qué a nivel mundial? ¿Qué pasó? Que el Señor realmente nos dé de su gracia. Nos dé de su gracia. Necesitamos. Hay una porción que quiero compartir antes de finalizar en el libro de los Jueces. Vamos a ir al libro de Jueces. Dice el capítulo 8, habla de un grupo que Dios seleccionó. Era un grupo de 300 hombres. A Dios siempre le gustó usar pocos hombres y mujeres. Eso ya conocemos. Y dice el versículo 4 del capítulo 8 de los Jueces, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Cansados. ¿Quién no se cansa? A veces natural y a veces espiritual también. Tanta lucha. ¿Pero qué hacían esto? Dice, más todavía persiguiendo. Así fue en la antigüedad y así es hoy. Gracias al Señor por los que aman al Señor. Tal vez va a estar cansado o cansada, pero está persiguiendo. Cada uno sabe lo que estamos persiguiendo. ¿Cuál es nuestra visión? Tal vez estamos orando por años por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por las almas de los barrios.
perseguimos, cansados. El Espíritu Santo registró esto, porque Dios sabe lo que cada uno estamos pasando.